Preguntar otra vez. ¿Cuánto estamos felices de estar en la casa de Dios? Amén. El mejor lugar es la casa de Dios. Y por supuesto que hay que venir con toda el buen deseo de recibir palabra del Señor. Hoy es martes y sabemos que hoy es día de oración en la iglesia, pero nuestra vida siempre es de oración. Amén. ¿Sí? Quiero invitarle a la Sagrada Escritura, al libro de San Mateo, capítulo 8. Mientras tanto, saludo a la iglesia presente, a cada hermano, cada amigo, y también a cada hermano y cada amigo que también se conecta junto con la iglesia a través de YouTube, de Facebook. Y también aprovecho para preguntar si alguien nos visita por su primera vez que viene aquí a la iglesia y está bienvenido, Dios le bendiga. ¿Alguien más que ha venido por su primera vez? Dios le bendiga, bienvenida. Están en el mejor lugar, se los aseguro. Damos gracias al Señor por esta noche. Y quiero invitarle para hacer una corta meditación y luego pasar al periodo de la oración en el libro de San Mateo, el libro de los Evangelios, capítulo 8. Y daremos lectura al versículo del 5 al versículo 13. ¿Lo tiene? Amén. Lea conmigo, amada iglesia. Siempre leemos la palabra de Dios, honrando a Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Léalo conmigo. Dice la Escritura así. Cuando dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Repita conmigo el versículo 13, que dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, será hecho. Hasta aquí. Este pasaje lo hemos leído muchas veces, ¿sí? Pero siendo que hoy es martes de oración, como le digo, vamos a aplicarlo a este tiempo de oración. Y este pasaje nos habla claramente de un hombre, un centurión romano, lo detalla, lo describe la misma Escritura para poder tener un panorama de qué personaje es el que se trata este acontecimiento. Hablando acerca de un centurión romano, es alguien que se acerca, que vamos a ver las cualidades un poco de él. Y digo las cualidades porque no era un hombre judío, era un hombre, un centurión, un romano, era alguien que lideraba un ejército, era alguien que tenía a su cargo 80 o 100 soldados bajo su mando. Y él también tenía sobre él también oficiales del ejército. Pero aquel hombre, el cual quiero rescatar esta noche, es que él tiene una petición. Él es un centurión romano y él tiene una petición. Yo me hacía una pregunta, bueno, todos los días tenemos peticiones, ¿verdad que sí? Quizás a veces usted diga, bueno, hoy voy a orar, Señor, y no te voy a pedir nada. Solo voy a agradecerte, solamente voy a decirte gracias por todo y por lo que hoy día no veo, lo que veré más luego. Y no voy a pedirte nada. Y después se encuentra que está en oración y termina pidiendo. Porque somos hijos. ¿Qué hijo no pasa pidiéndole al Padre todo el día? Si el hijo de nuestra casa dice, no mamá, hoy día solamente puro beso, puro agradecimiento, hoy no te voy a pedir nada. De seguro que no van a pedir cosas grandiosas, pero terminan pidiendo, qué sé yo, el menú lo deciden ellos, ¿no? Pero igual terminan pidiendo. Aquí hay un hombre que es un centurión romano, y es lo que quiero que quede en el corazón nuestro,
que no es un judío, sino un centurión romano. A veces nosotros decimos, bueno, ¿cómo es que tal persona le es concedido muchas cosas y yo no veo que es creyente? Yo no veo que va a la iglesia. Y nos hacemos unas preguntitas un poco extrañas, ¿no? Que tampoco tenemos la respuesta acá. Pero este hombre que quiero hablarles de las cualidades de él, es que él presentó su petición. Él presenta su petición y como le dije hace un momento, él era alguien que lideraba un ejército, era alguien que en sentido de liderazgo, tenía 80 o 100 soldados, como le dije hace un momento, pero él no pierde una oportunidad. Dice la Escritura claramente que entrando Jesús en Capernaum, en el lugar donde él lideraba, donde él tenía el ejército, el lugar donde él trabajaba, el lugar donde allí estaba, él ve que entra el Señor Jesús y no pierde esta oportunidad. Y cuando le digo que no pierde la oportunidad es porque, siendo un centurión romano, quizás pudo haberse detenido a observar sus obstáculos. Primero, era romano. Segundo, su mismo orgullo de ser quien era también un obstáculo. Quizás el dinero que tenía era un obstáculo. También el hecho de la diferencia de razas era un obstáculo, porque él era romano y el Señor Jesús era un judío. Tendría un obstáculo quizás también del idioma, no lo sé. Hay tantos obstáculos que se presentan en el sentido de que siendo él un centurión romano y siendo Jesús un judío, para decir, mejor, ¿para qué me voy a acercar? Y es lo que nos pasa a usted y a mí. En la oración, muchas veces que queremos presentar nuestra petición, antes de presentar la petición empezamos a tomar limitaciones y empezamos a decirnos a nosotros mismos, ¿pero qué le voy a pedir esto a Dios? ¿Pero qué me voy a ir a orar? ¿Pero para qué? No, yo creo que va a ser imposible. Nosotros creamos los obstáculos en el tiempo de la oración, en el tiempo de poder acercarnos a Dios. Y esto es lo que pasa en el diario vivir, porque a veces le tocará de pronto hablar con alguien de jerarquía y automáticamente usted dice, es imposible que me acerque, de seguro no me va a escuchar, de seguro me va a mirar de una manera despreciable. ¿Para qué me voy a acercar? ¿Sabe que estos son las limitaciones y los obstáculos de la oración? Que muchas veces dejamos de orar por nuestras peticiones porque sabemos el grado del problema que estamos pasando, pero empezamos a sumar limitaciones de que no valdría la pena hacerlo. Por esto hay muchas mujeres que dejaron de orar por sus maridos, o muchos hombres dejaron de orar por sus mujeres, o muchos dejaron de orar por un amigo, por un compañero, por un familiar. Porque solamente pusieron el obstáculo de este no va a cambiar nunca. Pusieron el obstáculo de que yo sé que no va a pasar nada. No sabemos nada si no estamos orando y si no esperamos a ver el resultado de Dios. Aquí el centurión lo que hizo fue derribar esos obstáculos y sencillamente acercarse a Jesús y presentar su petición. Y es lo que a usted y a mí nos toca y nos corresponde dentro de lo que es la oración, presentar nuestra petición. Si nosotros empezamos a entrarle en el análisis a la petición, es muy posible y hay muchas probabilidades de que ni siquiera nos acerquemos a hacerlo. Si yo le hiciera una pregunta hacia el aire, ¿cuántas peticiones las ha dejado reservadas, encapsuladas y que nunca las abrió? Que nunca las puso de rodillas cuando venía y dice, no, por esto no voy a pedir porque yo sé que esto no va a suceder. ¿Cuántas? Quizás son incontables. Quizás son muchas que hemos retenido en el corazón, en nuestra mente y dijimos, ¿para qué? Y no presentamos la petición. Aquí el centurión nos empieza a enseñar algo, de que él no se limitó en quién era, él no se limitó en los obstáculos que habían de lenguaje, de raza y lo que él ejercía como un centurión, como un soldado. No puso límites. Segundo, como le digo, los obstáculos los presentamos nosotros. Y la pregunta es que nosotros, ¿cómo estamos orando? ¿Con obstáculos o sin obstáculos? ¿Cómo estamos orando delante de Dios? El centurión se mentalizó. Entre Jesús y yo no voy a poner obstáculos. Entre Jesús y yo no voy a dejar que nada intervenga. Y así debe de ser nuestros pensamientos. Que el momento que yo me acerque a Dios, nada se interponga. Que el momento que yo me acerque a Dios en oración, nada se convierta en un obstáculo. Absolutamente nada. Ni lo material, mucho menos
cualquier palabra que alguien de pronto nos dijo. Alguien dirá, bueno, ¿y a ti quién te va a escuchar? Alguna vez una persona le dijo esto a otra persona. ¿Quién te va a escuchar a ti? Si mira la vida que tienes. ¿Qué Dios te va a escuchar a ti? Nadie te va a escuchar a ti. Hoy justamente conversé con alguien y me comentaba de una palabra justamente así que le dijo a otra persona. Y le dijo, póngase a cuenta con su pecado para que Dios lo escuche. Mientras tanto, Dios no lo va a escuchar. Y realmente no es tan grave el tema. Y esas frases que nos encapsulan y nos ponen límites y se convierten en un obstáculo para venir delante de la oración. Entonces las peticiones no son puestas. Pero el centurión nos enseña esta noche de que siendo quien era, él primero vio la oportunidad y segundo no dejó que nada se interponga entre venir a Jesús y entre la petición que él tenía. Y esto va a quedar en sus corazones y en el mío, de que nada debe de quedar como un obstáculo delante de Jesús. Amén. Siendo que él presenta la petición, presenta el estado, presenta la situación que está viviendo acá el centurión, el Señor Jesús en el versículo 7 claramente le dice, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Usted puede observar la compasión de Cristo, la compasión de Jesús, que le dice, yo iré y le sanaré. ¿Qué le parece a usted si usted tuviera una propuesta de esa naturaleza? Que le diga el Señor Jesús, yo iré y le sanaré. Automáticamente dice, ven, qué sé yo, quisiera que todo el mundo hasta se entere que Jesús va a ir a su casa. ¿Verdad que sí? Por esto es que son ahora las fotos, ¿no? Medio por ahí se comen por ahí cualquier cosa con alguien, enseguida la foto para que vean que ese es mi amigo y que con ese algo más de la cuenta. Para atormentar a otros. Sí, para atormentar a otros y a veces eso hace daño, ¿sí saben, no? Eso hace daño porque yo creo que si alguien, mucho más si es de liderazgo, le da una oportunidad de compartir algún momento, qué sé yo, cualquier tipo de momento. Lo primero que hacen es la foto, para hacer la propaganda, pero esa propaganda tiene un sentido interno de perturbar a otros y decir, yo soy la más simpática con él o con ella. Ese es el deseo. Ese es el deseo. Y le digo esto porque en algún momento de la vida pasé una situación algo semejante y tuve que decirle a alguien que deje de publicar fotografías porque alguien sí me puso una frase un poco extraña y me di cuenta de esto, de que esto lastima el corazón de otros, de que esto lastima los pensamientos y los sentimientos de otros, de que parece muy ingenuo, pero tiene un trasfondo, Y a veces nos queremos ser como los más selectivos, que yo soy más simpático con ellos o con ella. Y trae consecuencias en el corazón de otros. Hay que cuidarse mucho de aquello. Amén. Pero cuando el Señor Jesús dijo, yo iré y le sanaré, vemos la humildad del centurión. Y la humildad del centurión le responde y le dice, no soy digno de que entres bajo mi techo. La humildad del centurión delante de Jesús. Como le dije, cualquiera diría, vamos, y qué sé yo, lo publicaría y que todo el mundo se entere de que él va a entrar, que Jesús va a mi casa. Mas sin embargo, la humildad de él que se presenta delante de Jesús, no, dice, no soy digno de que tú entres en mi techo. No soy digno, le dice. Esto nos enseña, ¿sí?, de la humildad del centurión, como les dije, pero él dice algo específico y a esto quiero adentrarme. Cuando él en el versículo 8 dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Diga conmigo, solamente di la palabra. Eso, solamente di la palabra. ¿Sabe qué es esto? Esto es seguridad. Ahora, ¿por qué el centurión actuó de esta manera? ¿Por qué? ¿Qué características vemos en él? De que primero no se afanó tanto y que venga a mi casa. Le dijo, no vengas a mi casa, yo no soy digno. Tan solo di la palabra y ya está. Porque cuando él presentó su petición, y quiero esto dejarlo en su corazón y en el mío, cuando él presenta su petición, antes de preparar su petición, él preparó su corazón en fe. Escúcheme esto. Él preparó su corazón en fe. Si yo vengo a orar y presento mi petición,
pero mi corazón no está preparado en fe, déjeme decirle que yo puedo seguir orando y no creyendo. Puedo seguir orando y sencillamente no va a pasar nada. Porque la fe es la que provoca esa oración que cree, provoca esa oración que de seguro voy a recibir, provoca esa oración que de seguro va a pasar, provoca esa oración que yo sé que algo tiene que suceder. Preparar el corazón con fe. Si usted y yo seguimos orando por cualquier cosa, así sea que usted diga, se fue la luz, Señor, que venga alguien que mueva ese carro y que vengan a arreglar la luz, pero usted prepara su corazón con fe, su petición, ¡pum!, después arregló, ¡ay, ya está la luz! Cosas simples, así como cosas grandes. En todo, tenemos que tener el corazón preparado en fe. Y el corazón preparado en fe sencillamente cree, nada más. No se preocupa, no complica el escenario, no empieza a cavilar en sus pensamientos qué va a pasar, tampoco le dice a Dios cómo tiene que hacerlo, tampoco empieza a provocar escenarios para que las cosas sean a favor suyo. No, sencillamente cree y se acabó. Usted y yo muchas veces decimos que hablamos de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y decimos, Señor, que sea tu voluntad. Pero la voluntad de Dios es el tiempo de Dios, pues. Pero a veces no queremos esperar el tiempo de Dios, pues. Porque el tiempo de Dios es de una manera y mi tiempo es otro. Mi tiempo es el acelerado, el rápido, el tipo microondas, que todo sucede así rapidito. Pero el tiempo de Dios no es así. Y decimos, Señor, tu voluntad, lo que sea en tu tiempo. Y cuando el tiempo se prolonga, ya, pues ¿cuál es el tiempo? Y ahí empieza la angustia. No le dijimos a Dios que tome su tiempo. Ahora a nosotros nos toca andar en su tiempo y entender su tiempo y resistir en su tiempo y tener fe en su tiempo. Si no, no digamos aquella cosa, aquella frase. Así que cuando él empieza a decir, solo di la palabra. ¿Por qué la palabra? Porque él, como le dije, preparó su corazón en fe y en humildad también. En humildad porque le dijo al Señor Jesús que no era necesario que él vaya. Que solamente diga la palabra y se acabó. ¿Sí? Y qué bueno por esto, ¿no? Porque a veces alguien dice que yo quiero que el apóstol vaya a mi casa, que ahí porque él lleva la palabra. Él puede orar desde aquí, manda la palabra y ya está, porque es la palabra. Un grillo anda por aquí. No, un grillo. Los grillos son terribles. Bueno, vamos a la palabra. La palabra, ¿por qué? La palabra tiene poder para sanar. Esto es lo que el centurión estaba viendo. La palabra tiene poder para sanar. Primero. Segundo, la palabra tiene autoridad. Tercero, la palabra se acciona conforme a nuestra fe. Y la palabra cumple los propósitos en nosotros. Esto es la palabra. Por eso él le dijo, solo di la palabra. El creyente se sostiene en la palabra. El creyente avanza en la palabra. El creyente tiene fe ¿en dónde? En la palabra. Amén. Este es el mover del creyente, es la palabra. No las palabras de ánimo, de aliento, ahí por ahí esas predicaciones motivacionales, nomás pura motivación y nada más. La palabra. Y al sentir de la palabra que tiene poder para sanar, cuando el centurión le dijo claramente a él que solamente diga la palabra, ¿sabe por qué? Y quiero que vaya un ratito en referente en Juan 4:47. Juan 4:47, solamente el versículo 47. Juan 4:47. ¿Lo tiene? El 46 dice, de 46 47 dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este era un oficial del rey. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. ¿Se da cuenta? Aquí él rogó que Jesús vaya. Acá el centurión le dice, no vayas. De todo nos enseña la Escritura, ¿no? Unos que dicen vaya, otros dicen no vaya. Igual el que necesita que esté ahí presente y el centurión que dijo solamente di la palabra y nada más.
Ahora, el centurión pide la palabra, ¿por qué? Porque él sabía que en la palabra de Jesús había poder. Había poder para sanar. Es decir, que él estaba entendido de que la palabra de poder de Jesús, que iba a declarar la sanidad, sanaba de lejos y de cerca. Le pregunto yo, usted a veces dice, bueno, es que yo quiero que me toque para ser sano y no sé cuánto y no sé qué. Pero si usted llama por teléfono a alguien y dice, ¿sabes qué? Puedes orar por mí por sanidad. Usted va a recibir la sanidad. Porque hay el poder de la palabra que sana de cerca y de lejos. De cerca y de lejos. Usted orará por algún pariente de lejos, qué sé yo, al otro continente. Y recibe la sanidad. Porque hay poder en la palabra. En la palabra que usted expresa, en la palabra que usted cree y en la palabra del corazón que sale de usted porque tiene fe. Y esta palabra de poder para sanar, usted se da cuenta, hay muchas personas que piden sanidad y viene alguien y le pone las manos y todo. Y resulta que quizás el que oró creyó con tanto fervor y con su corazón ferviente en fe, pero el que estaba recibiendo la oración no creyó nada. Y después de pronto va a hablar, ese oró por gusto y ni sané. Él era el que no tenía fe. Él era el que no tenía fe. ¿Sabe que yo pude experimentar esto? En algún momento de mi vida pude experimentar de alguien que estuvo orando por una persona que tenía una pierna más corta que la otra. Y yo lo vi con mis ojos, lo vi. Cuando la sentaron y oraron por ella, y yo vi que la pierna se igualó. Yo lo vi, no fue cuento esto. Yo lo vi. Pero el momento que ella se puso en pie, empezó a caminar, dio como 4 pasos y no creyó, ¡pum!, se debilitó otra vez. Fue una cosa impresionante. Y yo dije, impresionante aquello. Era real. Pero ella no creyó tanto como el que oró por ella. Y este es el poder de la palabra para sanar. Si usted va a orar por alguien para sanar, usted puede orar por el que está allá, que está acá, no lo sé, o si está aquí, pues qué bueno. Pero es el poder de la palabra, que sana tanto lejos como sana cerca. Y si yo le preguntara a alguno de ustedes, ¿cuántos de ustedes han experimentado aquello? Que ha orado por su hijo, o ha orado por un amigo, o ha orado por un hermano, o ha orado por alguien y ha visto la sanidad allí. Amén, claro que sí. El poder de la palabra. Porque cuando nosotros oramos por alguien por sanidad y esperamos que el aplauso sea nuestro, Dios conoce los corazones, entonces no va a suceder nada. Pero cuando oramos para que el nombre de Dios sea glorificado, de seguro va a ser glorificado por el poder de su palabra. Amén. Denle fuertes palmadas al Señor. Entonces, la palabra del poder de Dios es la que se manifiesta. Y de segundo, la palabra tiene autoridad. Cuando el centurión le dijo a él, di la palabra, él entendía la autoridad de la palabra. Escúcheme esto, la autoridad que tiene la palabra. Y el centurión le dice claramente, le hace un referente, ¿no? Le hace un referente, le dice, yo también soy de autoridad. Cuando le digo al uno, ven, él viene. Cuando le digo, vaya, vaya. Es decir, yo tengo autoridad como tú la tienes, amado Jesús, ¿no? Yo la tengo igual autoridad. Pero de esa misma autoridad que tú tienes, solo di la palabra. Ahora, no le estaba diciendo, envía a alguien con autoridad para que sane a mi hijo. ¿Sabe lo sorprendente de esto? Es que él estaba diciendo a Jesús que esa palabra de autoridad que tiene él le ordene a la enfermedad que se vaya del cuerpo de su hijo. Esa es la palabra de autoridad, de orden, de ordenarle. Es decir, que a usted y a mí, en la oración, nos enseña que la palabra tiene autoridad para ordenar que esa enfermedad suelte a su hijo. Estoy hablando a creyentes, estoy hablando a hombres que de fe, estoy hablando a mujeres que saben y conocen del poder de Dios. Amén. Por esto él le decía, di la palabra. Es decir, que la enfermedad que atormenta a mi hijo, que está lejos, solamente tú ordenas y dile a esa enfermedad que se vaya. Esto es la autoridad, la palabra que tiene autoridad. Él conocía y reconocía la autoridad que Jesús tenía con la palabra. Y por esto es que ahí viene la parte maravillosa que dice la Escritura,
El versículo dice, al oírlo Jesús se maravilló. Se maravilló. Y sabe que me quedé un poco así, me detuve en esa parte, se maravilló. Y me miré a mí mismo. Quiere decir que cuando nosotros, en fe, preparando nuestro corazón, y la palabra la declaramos con autoridad, la palabra la declaramos con fe, Dios se maravilla de nosotros. Dice, ¿verdad que esto sí me creen? ¿Sí? Pero también podemos ver en un pasaje cuando los discípulos estaban asustados, también le dijo, ¿hasta cuándo? Hombres de poca fe. También le dio un poco de consuelo, ¿no? ¿Por qué no tienen fe? ¿Ya no les enseñé? ¿Por qué no tienen fe? Y esto es para usted y para mí. Quiere decir que cuando realmente nosotros entramos en fe, Dios se maravilla de lo que hacemos. Pero cuando no tenemos la fe suficiente, también Dios nos dirá, ¿por qué no tienes fe? ¿Por qué es tu poca fe? ¿Acaso no vienes caminando en mi estatuto, en mi conocer, en mi amor? ¿Cuántos años tienen el Evangelio usted, tiene el Evangelio y yo? ¿Y por qué seguimos dudando? ¿Por qué seguimos teniendo poca fe? ¿Sabe por qué? Porque hay una incredulidad en nuestro interior. Muy ahí en el interior hay una incredulidad de la cual se usa tanto Satanás para vendernos la idea de que nada va a pasar y de que la trayectoria en la que estemos viviendo tiene para largo. Entonces empezamos a ver el camino oscuro y empezamos a decir, pero si Dios me tiene caminando en oscuro. No. Dios no nos tiene caminando en oscuro. Nosotros hemos decidido caminar, hacer largo el camino del oscuro, porque no le creemos a Dios de que Él va a actuar. Y es posible que en el andar de nuestras vidas, ¿sabe? Muchas veces en mi vida, cuando la trayectoria es larga y como que se hace lento la respuesta o se hace lento lo que yo quiero observar, siempre le digo a Dios, Señor, hay algo más que tengo que aprender yo. Hay algo más que tú tienes que enseñarme. Hay algo más de lo que yo tengo que tener experiencia y adquirir conocimiento para seguir el camino. Es decir, hay que cambiarle la figura al camino. Y sabe que en ese transitar, porque la Escritura dice, no, y que pasaremos por valle de sombra, pero dice pasaremos nomás, cuando hablamos del Salmo 23, ¿verdad? Pero si lo vemos como pasajero, se irá pasajero. Pero si lo vemos como que para siempre, será para siempre. Porque de eso hace uso Satanás, de nuestra mente. Cuando nuestra mente empezamos a cavilar pensamientos negativos, entonces nos quedamos allí. Le decimos a Dios, Señor, toma el control de mi finanzas, toma el control de mi vida, toma el control de mi salud, toma el control de mis hijos, toma el control de todo. Pero después estamos asustados más que nadie. Hoy en mi tiempo de oración, oraba a Dios y venía tantos pensamientos ahora acá. Y yo decía, Señor, mientras oraba me venía unas palabras. Y decía, el temor ahora en el ser humano le está robando la fe y la esperanza al ser humano. Le está robando la fe y la esperanza al creyente, al que dice amar a Dios. Le está robando el temor. Y esto es triste, si le digo, pero como le digo, el Señor Jesús dice que se maravilló de lo que el centurión solamente reposó en eso, en la palabra. Y quiere decir que para usted y para mí hemos dejado muchos de leer la palabra. Hemos dejado de meditar la palabra. Hemos dejado de encontrar el refugio en la palabra. Y por eso es que tenemos una fe blanda, una fe que un día sí, otro día no. Que los temporales buenos está bien, pero los temporales malos no sé cómo caminar. Porque la palabra ya no está en nuestro corazón. La palabra no está en nuestra mente. La palabra no está allí para que cuando estamos en miedo, en temor, y digamos, Señora, anímame, aliéntame, nos va a alentar con su palabra. Su palabra que tiene autoridad. Su palabra que tiene autoridad. ¿Sí? De todo aquel que cree la palabra. Y por supuesto que tiene la palabra. El Señor se maravilló. Y yo quiero que desafiarlo a usted y me desafío a mí. De que Dios siempre se maraville de la fe que tengamos. Y de la palabra de autoridad que tengamos en nuestros labios. Y esa palabra que debe de haber siempre en nuestros labios debe de ser la necesaria, como dice la Escritura. La que sea útil para edificar, la que sea buena la palabra. Porque quizás podemos también usar la palabra con autoridad, pero para declarar cosas malas.
para decirle a alguien, ojalá que te enfermes. Y se enferma. Se enferma que se enferma. Ojalá que algo te pase. Decía, un día le escuché a una hermana creyente que en algún momento soltó la palabra con autoridad y le dijo al esposo, ojalá que te roben el celular. ¡Pum! Le robaron el celular. Le robaron el celular. Y ella decía, ay, ha tenido poder la palabra. ¿Qué noticia? Recién te acuerdas. ¿Dónde está la noticia? La palabra tiene autoridad. La palabra tiene autoridad. Y tiene autoridad para hacer lo bueno, para hacer lo malo. Y cuando declaramos lo malo, ¿quién cree que ejercita lo malo? Que Dios. No, el amigo de lo malo mismo. Entonces, si usamos la palabra del malo, el malo entra en el escenario. Si usamos la palabra buena de Dios, Dios entra en el escenario. Pero la Escritura también nos habla que nuestra boca no debe ser dos fuentes, una de agua salada y una de agua dulce, o es solo una sola agua. Ahora, pues claro que hay bastante de eso, en agua salada, resalada. Y por ahí un chiguete nomás le sale de dulce. No le sale la fuente completa. ¿Verdad? Dele fuertes palmadas al Señor. La palabra se acciona conforme a nuestra fe. Conforme a nuestra fe se acciona la palabra. Un ratito vaya a Mateo 15, 28. Ahí mismo donde estamos, Mateo 15, 28. Mateo 15, 28. Este es la mujer sirofenicia. Le dijo el Señor Jesús. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Hágase contigo como quieres. Y al centurión también le dijo, ¿verdad? En el versículo 13 también le dijo, ve y como creíste, te sea hecho. ¿Se da cuenta estas dos partes? Le dice, grande es tu fe, le dijo a la mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Es decir, aquí viene la parte de donde se ejercita la fe y donde la palabra acciona conforme a nuestra fe. Para uno será más, para uno será menos, para uno será medio. A veces alguien dice, bueno, es que yo no tengo tanta fe como la que tú tienes. Si es el mismo Jesús, y si es el mismo Espíritu Santo de Dios, y si es el mismo poder, es lo mismo. Solo que hay unos que son más loquitos, que creen más, y hay otros menos loquitos que dicen, no, estoy tan loco, yo no creo. Se necesita locura para creer, usted sí sabe eso, ¿no? Se necesita locura. Pero locura sana, pues. No va a ser esa locura, estoy loco y no quiero cocinar, estoy loco y no quiero ir a trabajar, estoy loco y le pega a todo el mundo. No, esa locura no. Una locura sana, una locura de fe. Porque hay hartos locos. Porque si se hacen locos, se creen locos, pero hay algo de locura ahí. ¿Sí? Entonces, claramente, la palabra acciona conforme a nuestra fe. Es decir, la fe es la que acciona la palabra de Dios. Amén. La fe es esto. Si yo creo, y entonces la palabra se ejercita en mí y de seguro va a ser conforme a mi fe. El Señor Jesús no le dio una declaratoria completa, así como que con rasgo, y tu hija va a ser sana, le dijo a la mujer sirofenicia. No, lo que le dijo, grande es tu fe. ¿Por qué le dijo grande es tu fe? Porque cuando usted lee el pasaje se da cuenta que aquella mujer le fue rogando, el Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor Jesús no le respondió. Después nuevamente clama y después nuevamente, y él no le responde. Y después le dice que él no vino a dar el pan a los perrillos. Y él dijo, bueno, aún de las migajas comen los perrillos. Es decir, fue una mujer que perseveró ante el silencio, perseveró. A unos discípulos le decía, calle esa mujer que está haciendo bulla. ¿Cuántas veces nos han dicho, hasta cuándo ora? Ora hasta feo. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos hacen callar mucha gente? Pero a pesar de eso, aquella mujer creyó. Es decir, resistió. Y por esto que el Señor Jesús le dijo, grande es tu fe. ¿Sabe por qué? Grande es la fe suya o grande es la fe mía. Si en medio del problema resistimos. Si en medio del silencio estamos. Si en medio de cualquier circunstancia nos mantenemos en la fe.
Por eso le dice, grande es tu fe. No le dijo, grande ha sido que has perseverado, grande tu valentía y tu fortaleza. Eso no le dijo, grande es tu fe. Porque la fe es la que genera valentía, la fe genera fortaleza, la fe genera perseverar y la fe genera estar todavía de pie. Amén. Por eso le dijo, grande es tu fe. Pregunto yo, ¿cuál es la fe que tiene usted, que tengo yo? Que nos puede decir, grande es tu fe. Has aguantado bastante, ¿verdad? Y que nos siga diciendo, decir, grande es tu fe. Entonces, si grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Como quieres. Es decir, la petición que tienes, que se ha hecho. Que se ha hecho. Este es el mensaje de la mujer sirofenicia. Y el centurión tenía esa plena fe en Jesús. Por eso solo le dijo, di la palabra, y mi siervo será sano. Es decir, él dijo, tú dices la palabra y yo sé que va a pasar. Lo que necesito es esto, de que mi siervo sea sano. Sí. La fe acciona la palabra en nuestras vidas. Y por esto es que también el Señor Jesús le dijo, ve. Y es decir, le dio seguridad. Y ahí está lo importante. Le dijo, ve. Y como creíste, y aquí viene otra parte, de que a usted y a mí nos falta esto. Como creíste, ¿estamos creyendo? Pregunto. En el problema que usted está viviendo, ¿está creyendo? En el dolor que está viviendo, ¿está creyendo? En la crisis que estamos pasando, ¿estamos creyendo? En la angustia estamos creyendo. En el sinsabor estamos creyendo. Esto es lo que nos falta, creer. Cuando estamos en oración es esto. Cuando decimos, Señor, la historia no cambia, pero yo creo porque tú vives. Esto es lo que nos falta. Entonces allí vendrá la palabra del Señor y nos dirá, como creíste, te será hecho. Como creíste. No es tiempo para debilitarnos. Es verdad, hay muchas cosas que son difíciles. Hay muchas situaciones que cuestan superarlas. Sí, pero si Cristo no ha venido por su iglesia, quiere decir que todavía Dios, en cada despertar de usted y a mí, nos da esas fuerzas nuevas para avanzar. Porque seguimos creyendo. Si dejáramos de creer, ya no tendríamos fuerzas. Ya estaríamos quién sabe en dónde. Si dejáramos de creer. Por esto le dijo, ve, y como creíste. Así que eso es el de hoy, que la palabra acciona nuestra fe, pero necesitamos, ¿qué cosa? Creer. Pero si nosotros permitimos en nuestra mente que se llene la mente de tantos pensamientos negativos, de la duda, de la incredulidad, de toda la pesadumbre y todo lo demás, si dejamos que esto gane el frente de batalla en nuestra mente, ya ahí ya no hay nada. Porque en la mente es toda la lucha campal. Es en la mente. Y no estoy hablando de mentalizarse, todo está bien. No. No se trata de eso. No se trata de declarar solamente, decir, sí, todo está bien, y nada está bien. Se trata de creerle a Dios. Se trata de decir, sí, estoy pasando por esta crisis. Claro que sí, pero Dios va conmigo, ¿qué tal? En esta crisis no voy solo. Cristo va conmigo. Jesús va conmigo. No estoy solo en este camino. Y si Él está conmigo, pues la carga es ligera. ¿Sí? El yugo es fácil, como dice la Escritura. El yugo es fácil, la carga es ligera. Cuando nosotros queremos cargar, llevar nuestras cargas nosotros solos, la carga es pesada. Y ahí es donde debilitamos. Y ahí es donde decimos, ¿ya para qué más? Si usted dice que Jesús camina con usted, la carga no es suya, la carga es a media, mitad. Una parte para que yo sienta el peso y otra parte que la lleva Jesús. Pero Él va con nosotros. Cuando empezamos a sentirnos solos y decimos que estamos solos, allí sí la historia cambia. Y como le dije hace un momento, entonces ahí la palabra no se acciona conforme a nuestra fe, porque nuestra fe empieza tan solamente a debilitarse. Y por último, la palabra cumple el propósito en nosotros. Y cuando hablo que la palabra cumple el propósito en nosotros, porque dice en el versículo 8:13, claramente dice, y su criado fue sanado en aquella misma hora. En el libro de Lucas 7:10 dice que allá
hallaron sano al siervo. Que cuando ya regresaron todos dice que hallaron sano al siervo. Es decir, que la palabra cumple el propósito en nosotros. Es de seguro que el Señor Jesús dio la palabra y él ya se fue confiado. Porque la primera parte le dice, ve, como creíste te se ha hecho. Y cuando él llega, pero para el Dios que ustedes tienen, esto sí se puede. Esto lo dijo, o sea, Dios tiene que usar todos los medios posibles para darnos un remesón. Para darnos un remesón de que la palabra decretada de Dios que tenía para con mi casa, para con mis hijos, era palabra de vida y no palabra de muerte. Amén. Y de esto se trata la palabra, de creer la palabra. Y la palabra cumple los propósitos de nuestras vidas. Es tiempo, iglesia amada, de pensar, es tiempo de analizar, es tiempo de no esclavizarnos en todos los acontecimientos sociales, los acontecimientos de este mundo. La escritura es clara y lo dice Mateo capítulo 24, que la maldad se va a ir multiplicando. Pero nosotros tenemos que estar preparados en fe, preparados en creer la palabra. Esto, en decir, el centurión tenía frente a frente al Señor Jesús y por eso le dijo, solo di la palabra. Y a usted y a mí en la oración tenemos que decirle, Señor, tráeme en memoria tu palabra. Tráeme en memoria tu palabra. Y por eso es que Hebreos 11:8 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Usted y yo quisiéramos agradarle a Dios de todas las maneras. Diga, bueno, yo voy a la iglesia, yo ayuno, yo esto. Y quizás no tengamos fe que le agrada a Dios. Quizás tengamos esa fe fugaz. Quizás tengamos esa fe cuando todo está bien y no hay fe. Esa fe que le agrada a Dios. Esa fe cuando todo está mal, cuando todo está patas arriba.
cuando todo está trastornado. ¿Dónde está la fe? ¿Sabe? El día domingo no estuve acá por una cuestión familiar. La muerte de un pariente muy cercano, un sobrino mío. Y ver el dolor de mi hermana. Y entre esas cosas, mientras ella lloraba, y no tenía preguntas, no le hacía preguntas a Dios. Solo le decía a Dios gracias. Gracias por el tiempo que lo tuve. Gracias por el tiempo que viví con Él, que disfruté con Él. Gracias. Y yo decía, esto es real. Que alguien en medio de tanto dolor, del dolor de la muerte, pueda decir gracias. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. La palabra cuando se hace carne. Y aún en medio del dolor, aquella mujer lloraba y se revolcaba en el piso de dolor. Pero en medio del dolor de la muerte decía gracias. Gracias, Padre, decía gracias. Los otros que estaban ahí quizás no entendían, pero el que es espiritual entendía lo que pasaba allí. Entendía lo que ahí pasaba. Pero quizás alguien diría, bueno, no estaba orando para verlo predicar. Dios tiene los designios. Y yo, como hablaba con ella, yo le dije, usted le dijo a Dios, la vida de Él es tuya. Y solo Él sabía si los tiempos en esta tierra eran para bien o eran para mal. Solo Dios lo sabe. Y usted lo encontrará en los cielos cuando el día que parta de esta tierra. Pero Dios, la palabra cumple sus propósitos. Aún en medio del dolor de la muerte, aquella mujer veía el propósito de Dios aún en su casa y aún con su familia. Aún en medio de la muerte. Y nosotros, ¿por qué perdemos la fe? Por cosas difíciles, perdemos la fe. Por crisis, perdemos la fe. Y agonizamos en el camino. Aún no sabemos lo que es agonizar del dolor. Aún no sabemos lo que es agonizar del dolor. Aún no lo sabemos. Y es tiempo de fortalecernos en Dios. Y de que Dios diga esto, como creíste, te sea hecho. Yo no sé cuál es su petición, cuál es la mía. Pero no lo vea como tardanza. Dios va a cumplir sus propósitos. Lo va a cumplir. Porque la vida del creyente depende del Dios que conocemos. Eso depende de la vida del creyente. Del Dios que conocemos, aún en medio de la muerte. La vida del creyente depende del Dios que conocemos. Aún en medio de la necesidad, depende la vida del creyente del Dios que conocemos. Del Dios que conocemos. Y ahí es donde Dios dirá, yo me maravillo de aquella mujer que ha resistido tanto. Yo me maravillo de aquel hombre que resiste tanto. Yo me maravillo de aquellos que aún creen y resisten tanto. Porque para resistir se necesita carácter. Se necesita creerle a Dios 100%, no a media, no a mitad. Se necesita creer. Y no solamente decir todo está bien, no, todo está mal, pero Cristo va conmigo. Todo está mal, sí. Humanamente está mal, pero yo sé que esto va a cambiar, porque Dios cumplirá su propósito en mi vida, en mi casa, en mis hijos, en mi finanza, en mi economía y en todo. Amén. Denle fuerte palmas al Señor, póngase de pie. Póngase de pie, amada iglesia. Póngase de pie, vamos a orar. Ahí de pie que está usted conmigo. Ahí de pie que usted está conmigo. No se olvide que hoy es martes de oración y de petición también. Ponga su petición ahí en la canasta de peticiones, y vamos a orar. Vamos a orar, y hay muchas razones por las cuales tenemos que orar. Muchas cosas. La salud, el gobierno, las finanzas, qué sé yo, todo, el mundo entero, las iglesias, todo, ministros, todo. Así que vamos a orar. Vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, delante de ti, delante de tu presencia, nos presentamos esta noche, Padre. Primero para darte gracias por tu amor, tu favor y tu misericordia. Gracias, soberano Dios, por gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, eterno Dios, porque eres bueno, eterno Padre. Gracias, Señor. Nos presentamos delante de ti, amado Dios, una vez más, Padre, tal cual como somos, Señor.
Queremos orar y queremos interceder y queremos pedir, Padre, de tu amor, de tu favor y de tu misericordia, Padre. Tú eres el Dios grande, tú eres el Dios fuerte, tú eres el Dios de ayer, de hoy, de siempre y de todos los tiempos, Padre. Por eso estamos aquí, por eso nos reunimos aquí en tu iglesia, por eso nos unimos junto con cada hermano, con cada amigo que también se conecta a través de los medios de redes sociales, Padre. Por esta razón estamos aquí, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Ayúdanos a ser fuertes, valientes, Padre. Ayúdanos a seguir creyendo. Ayúdanos, Padre, a sostenernos en tu palabra, Padre. Por tu palabra oramos, Padre, como iglesia. Por tu palabra, Padre, porque tu palabra dice que oremos por nuestros gobernantes. Porque tu palabra dice, Padre, que oremos por todos aquellos que necesitan oración, aliento, Padre. Por tu palabra oramos esta noche, Padre. Oramos por aquellos que están necesitados en este tiempo. Oramos por aquellos, Padre, que están padeciendo enfermedades. Oramos por aquellos, Padre, que necesitan, eterno Dios, del favor tuyo. Oramos por aquellos que necesitan sanidad. Oramos por aquellos, Padre, que están en una sala de hospital. Oramos por aquellos, Padre mío, que quizás, eterno Dios, en su último respirar, que sienten en sus vidas, te claman, Padre, aliento de vida. Eterno Dios, oramos por ellos. Padre, tu mano de sanidad, tu mano de sanidad, tu palabra de sanidad, Padre. Por tu palabra declaramos sanidad. Por tu palabra, Padre, declaramos sanidad del cuerpo. Por tu palabra declaramos sanidad del alma. Por tu palabra, Padre, declaramos sanidad, eterno Dios, en todo, en todo, en todo, en todo, Padre. Sanidad, sanidad, sanidad de aquel que está padeciendo, Padre. Sanidad de aquel que está padeciendo con dolores de cabeza. Sanidad por aquel que está padeciendo, Padre, dolor de úlcera en su estómago. Sanidad, Padre, por aquel que está padeciendo, eterno Dios, dolor de sus articulaciones, dolor de sus huesos, Padre. Sanidad por aquel que está padeciendo, Padre, una enfermedad, eterno Dios, allí de inflamación en su colon, Padre. Sanidad, eterno Dios, sanidad, sanidad, sanidad. Sanidad, Padre eterno, por aquellos que están sufriendo, Padre, de úlcera. Sanidad por aquellos que están padeciendo, eterno Dios, Señor, en problemas, Padre eterno, de su sangre y van a una diálisis cada día. Sanidad, Padre eterno, por aquellos que tienen un diagnóstico de cáncer. Sanidad por aquellas mujeres que tienen un diagnóstico de quiste. Sanidad por aquellas personas que tienen problemas, Padre, que tienen decretado un problema de eterno Dios de cálculos renales, de vesícula, Padre, de páncreas. Sanidad, eterno Dios, sanidad. Sanidad, Padre mío, por aquellas mujeres, Padre, que le han declarado esterilidad en su vientre, Padre. Sanidad, Padre, y declaramos fertilidad en su vientre, eterno Dios. Fertilidad, Padre, por tu palabra. Fertilidad por tu palabra, Jehová. Fertilidad, fertilidad. Que sus ovarios, Padre, empiecen a funcionar y a ovular como tú creaste a la mujer para que produzca, Padre, vida, para que tenga vida y sostenga vida en su vientre, Padre. Sanidad, sanidad por tu palabra. Solo di la palabra, dijo el centurión. Y hoy también declaramos la palabra eterno Dios de sanidad. La palabra de sanidad, Padre mío. Señor, declaramos sanidad para los hospitales. Declaramos sanidad para aquellas personas que están en una habitación. Declaramos sanidad para aquellos que están, eterno Dios, postrados en una cama. Declaramos sanidad para aquellos, eterno Dios, que se sienten agobiados por una enfermedad que la tienen en silencio y no la han declarado a nadie. Padre, sanidad, sanidad, eterno Dios, por tu palabra. Oh Jehová, sanidad, Padre, por tu palabra, eterno Dios, declaramos, Señor. Y queremos también por la autoridad de tu palabra, Padre. Declaramos, Padre, bendición. Declaramos bendición con autoridad sobre nuestro país. Declaramos bendición, Padre eterno, con autoridad de tu palabra, Padre, sobre nuestros gobernantes. Eterno Dios, eterno Dios. Bendecimos a nuestros gobernantes, bendecimos, Padre. Bendecimos a todos aquellos que están en autoridad sobre nuestra nación, Padre. Los bendecimos, eterno Dios, bendecimos, Padre.
Padre. Dale sabiduría y entendimiento, Padre. Dale sabiduría y entendimiento. Y aquellos, Padre, que han manchado sus manos con dinero ilícito, eterno Dios, trata con sus corazones. Ahí están los jueces, Padre. Ahí están, eterno Dios, toda la autoridad. Eterno Padre, que ha manchado sus manos, Señor. Háblale a sus corazones, Padre. Y aún usa a las personas, Padre. Hombres, mujeres, creyentes y valientes que estén a su alrededor, eterno Padre. Porque donde sea que hay, Padre, en esta ciudad, en nuestro país y en el mundo entero, Padre, siempre hay un hombre, una mujer de fe. Hay alguien que te cree. Hay alguien que tiene tu palabra. Hay alguien, eterno Padre, que tú usarás para hablarle, Jehová. Señor, oramos por nuestras autoridades. Oramos, Padre eterno, oramos por toda la fuerza militar, oramos, Padre, por la policía, oramos, eterno Dios, por la infantería de marina, oramos por la TM, por la policía, oramos, Padre, por aquellos que están allí, eterno Padre, ejerciendo, eterno Dios, toda incautación, Padre, por aquellos de inteligencia, Padre mío, por aquellos, eterno Dios, por todos, Padre, por aquellos del ejército, por todos aquellos que custodian nuestra ciudad. Eterno Dios, guárdalos en el camino, Padre. Guárdalos, protégelos, eterno Dios, Señor. Y usa aquellos que te conocen. Usa aquellos hombres, mujeres de fe. Usa aquellos hombres, mujeres de fe. Que oren, que intercedan. Que oren, que intercedan, Padre, por sus compañeros de trabajo. Que oren, interceden y que declaren la palabra de autoridad. Que declaren la palabra de fe. Que declaren la palabra de cobertura. Que declaren la palabra, eterno mío, que declaren la palabra. Hay muchos que han cerrado sus labios, Jehová. Hay muchos que han cerrado sus labios por el temor. Hay muchos que han cerrado sus labios, Padre, y ya no hay palabra. Señor, reavívalo. Y nuevamente abre sus labios, Padre, para que haya esa palabra de poder, esa palabra de autoridad, esa palabra de cobertura. Declaramos, Padre, la palabra de cobertura sobre nuestra nación. Declaramos la palabra de cobertura, Padre, sobre todos aquellos militares que están afuera, policías y toda autoridad que está custodiando nuestra nación, Padre, en el nombre de Jesús, eterno Dios. Declaramos la palabra de autoridad, Padre. Señor, y así también, eterno Dios, te pedimos, eterno Padre, que guarde la familia, que guarde los matrimonios, que guarde a los hijos, que guarde a los jóvenes, Padre. Toma, Señor amado, aquellos jóvenes, aquella jovencita, aquella doncella, háblale a sus corazones, sosténlos, Padre. No permitas que caigan en el camino del mal, Padre. Tráeles a memoria el consejo de sus padres, el consejo de la palabra tuya, Padre. Guárdalos en el hoyo de tu mano, a cada doncella, Padre. A cada doncella, amado mío, guárdala. Allí en la universidad y en el colegio, Padre. Guarda a aquellos jovencitos, Padre. Guarda su corazón, guarda su andar, su caminar, Padre. Tráeles a memoria la palabra, Padre. En tus manos, Padre, ponemos los matrimonios. Padre, matrimonios que sean fuertes. Matrimonios, Padre, que sean fuertes en tu palabra. Fuertes en tu palabra, Padre. Tu palabra que los anima. Tu palabra que los alienta. Tu palabra que los fortalece. Tu palabra que los edifica. Tu palabra, Padre, los matrimonios, eterno Dios, que vuelvan a amarse, que vuelvan a protegerse, que vuelvan a cuidarse, que vuelvan, eterno Dios, a unirse y ser una sola carne para poder ejercer la palabra tuya, amado Dios, para criar hombres de bien, mujeres de bien, hombres de bien, mujeres de bien, Padre, que puedan hacer y ejercer, Padre, la palabra tuya en sus corazones, como padres que le lleven la palabra, como padres que repitan la palabra en todo tiempo y en toda hora y en todo momento y en todo lugar, Padre. Guarda los matrimonios, amado mío, guárdalos, Padre. Guarda la iglesia, Padre eterno, levanta tu iglesia. Guarda a cada pastor, Padre, a cada pastor, Padre, junto con su familia, Padre, junto con sus hijos, junto con la familia de sus hijos, Padre, sus yernos, Padre, sus nietos, eterno Dios. Guarda a aquellos pastores, Padre, que ya tienen hijos casados, eterno Dios. Guárdalos a ellos como matrimonio. Guarda su vida espiritual, Padre. Sabiduría y entendimiento, Padre. Sabiduría y entendimiento, Padre, por aquellos pastores que permanecen de rodillas, con la mirada puesta en los cielos, Padre, que dependen de ti, que nada hacen si no lo hacen contigo, Padre, que toda su vida es dependencia absoluta contigo, Padre.
Guarda el corazón de aquellos pastores, guarda el corazón de aquellos líderes, guarda el corazón, eterno Padre, de todos aquellos que tienen liderazgo en las iglesias, Padre. Guarda esta misión, soldado de Jesucristo, Padre. Lidérala con tu Espíritu Santo. Oh, eterno Dios, guárdanos, Padre. Oh, Padre mío, aquí estamos, Señor, junto con tu iglesia, junto con tu grey, Padre. Por la palabra, Padre eterno. Por la palabra, eterno Dios, guarda tu iglesia. Sostén el corazón de tu iglesia, Señor. Aquel hombre era un centurión. Aquel hombre no era un judío, aquel que había gozado de toda la buena palabra. Aquel era un hombre centurión, mas sin embargo tenía fe, mas sin embargo reconoció el poder de la palabra, mas sin embargo reconoció que tan solamente si decía la palabra Jesús era suficiente, Padre. Por esta misma palabra, Señor, guarda nuestros corazones. Ayúdanos a tener guardada tu palabra. Ayúdanos a declarar la palabra con poder. Ayúdanos a declarar la palabra, eterno Dios, en medio de nuestra situación. Porque como le dijo el centurión, como creíste, ve, como creíste te sea hecho. Como creíste te sea hecho, le dijiste, Padre. Por eso estamos aquí, Señor, creyendo en tu palabra, que tu palabra nos anima, que tu palabra nos alienta, que tu palabra de autoridad, que tu palabra, eterno Dios, es la que ejerce en nuestra fe. Que la fe es esto, Padre. La fe es la que ejercita tu palabra. La que ejercita tu palabra, Señor. Tu palabra ejercita nuestra fe. Y por eso caminamos en fe. Por eso andamos en fe. Y creemos que tu palabra cumplirá los propósitos en nuestra casa. Cumplirá los propósitos en nuestras vidas. Que tu palabra es la que cumple todos los propósitos que tú has determinado para con cada uno de tu iglesia, para con cada uno de tu grey. Que tu palabra, eterno Dios, no la tengamos en menos. Que tu palabra, la palabra declarada en cada una de nuestras vidas, es la palabra que se cumple. Porque nada es difícil para ti, Señor. Nada es difícil, nada es imposible. Oh, Señor, adora al Señor, iglesia. Adora al Señor. Si usted conoce la adoración, adore. Allí, nada es difícil para Dios. Vamos, traiga memoria su petición, traiga memoria su circunstancia, traiga memoria el momento que está viviendo y dígalo: nada es difícil, nada es difícil, nada es difícil, nada es difícil. Vamos, adora al Señor con tu corazón. Adora al Señor con tu corazón. Vamos. Una vez más, vamos. Adora al Señor. Díselo allí. Nada es difícil. Trae a memoria lo que estás viviendo. Y díselo a Dios. Nada es difícil. Nada es difícil. Como creíste, te sea hecho. Esta fue la palabra que le dio el centurión. Esta fue la palabra que le dio el centurión. Ve y como creíste. Como creíste. Porque has dejado de creer. Porque has dejado de creer. La oscuridad ha cegado tu fe. El dolor ha cegado tu fe. La angustia y la desesperación ha cegado tu fe. Una vez más el Señor te dice: ve, como creíste, te sea hecho. Es necesario que vuelvas a creer, pero no creas en tus fuerzas, no creas en lo que tú quieres que sea. Cree en lo que Dios va a hacer, que no sabes qué va a hacer. Cree en lo que Él va a hacer, porque tú no sabes lo que Él va a hacer. No le digas qué es lo que quiere que Él haga. Deja que Él haga. Porque le dijo: ¿cómo creíste? Aún el centurión no sabía lo que
hacer tú y tengo que hacer yo. ¿Cómo creíste? Cree en la dificultad, cree en el momento difícil, cree en el momento de oscuridad. Irás y verás porque creíste. Y te dirá: ve porque creíste. Ahora verás porque creíste. Ahora viene lo tuyo porque creíste. Ahora oirás porque creíste. Ahora tendrás porque creíste. Ahora viene la promesa porque creíste. Oh sí, Señor. Oh sí, Señor. Nada es difícil. Nada es difícil para ti. Nada, 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 nada. Nada es difícil. Nada es difícil. Nada es difícil para Dios. Oh sí, Señor. Todo es posible. Todo es posible al que cree. Todo es posible al que cree. Es necesario volver a creer. Es necesario volver a creer. Es necesario volver a creer. Así como le dio a la mujer sirofenicia. Grande es tu fe, mujer. Grande es tu fe. Conforme a tu fe se ha hecho lo que tú quieres. Lo que tú quieres, lo que tú quieres. El Señor Jesús sabe lo que tú quieres. El Señor Jesús sabe lo que tú quieres. Él sabe lo que tú quieres. Él sabe lo que tú quieres. Te será hecho. Te será hecho. Te será hecho. Oh sí, Señor. Sí, Padre Celestial. Hoy es el día de mi milagro. Vamos, hoy es el día. De mi sanidad. Dilo allí con tu corazón, vamos. Día que soy. Dile: hoy es el día de mi milagro. Declara tu milagro, iglesia. Vamos, declara tu milagro. ¿Cuál es tu milagro? Decláralo y di: hoy es el día de mi milagro por esto. Hoy es el día de mi milagro por esto. Vamos, decláralo si tú le crees a Dios. Vamos, decláralo. Hoy es el día de mi milagro. Vamos, díselo allí. ¿Acaso no le crees a Dios? Díselo allí: hoy es el día de mi milagro. Hoy es el día. día de mi milagro. ¿Cuál es tu milagro? Hoy es el día. ¿Cuál es tu milagro? Decláraselo allí. Decláraselo a Dios. Hoy es el día de mi milagro. Decláraselo, decláraselo. Decláraselo, decláraselo. Hoy es el día de mi milagro. Vamos. Vamos, díselo allí. Hoy es el día de mi milagro. Hoy es el día en que su poder me cambia. Oh sí, Señor. Vamos, adora con tu corazón. Hoy es el día de Vamos, dilo con tu corazón. Cierra tus ojos allí. Cierra tus ojos y declara: hoy es el día de mi milagro. Decláraselo allí, declárale allí al Señor. Hoy es el día de mi milagro. ¿Cuál es tu milagro? Decláralo. Señor, este es el milagro que yo espero. Hoy es el día de mi milagro. Hoy es el día de mi sanidad. Vamos, díselo allí: hoy es el día de mi sanidad. Hoy es el día de mi sanidad. Dios sana las heridas. Dios sana el corazón. Así como sana el cuerpo, sana el alma. Así como sana el cuerpo, sana el corazón. Así como sana el cuerpo, sana todo, todo lo sana. Hoy es el día de mi milagro, díselo. Hoy es el día de mi sanidad. Vamos, díselo allí. Adora al Señor con tu corazón. Díselo allí. Hoy es el día de mi milagro, vamos. Hoy es el día de mi sanidad. Díselo allí: hoy es el día de mi sanidad. Adora con tu corazón, vamos. Adora con tu corazón, no dejes pasar este momento. Díselo allí: hoy es el día. Hoy es el día de mi milagro.
milagro. Hoy es el día Empieza a de mi mirar tu milagro, empieza a mirar. sanidad. Hoy es el Empieza a mirar día tu que milagro, su vamos. poder Empieza a mirar me tu milagro. cambiará. Empieza a mirar tu milagro, empieza a mirarlo. Hoy es el día. Hoy es el día de mi milagro. Hoy es Hoy es el día de mi sanidad. Hoy Hoy es el día, hoy es el día. Cada mañana dirás, hoy es el día. Cada mañana dirás, hoy es el día de mi milagro. No dejes que los pensamientos te consuman en la incredulidad. No dejes que tus pensamientos te consuman con la duda. No dejes que tus pensamientos te consuman con el temor y el miedo. No dejes que tus pensamientos se consuman. No los dejes, no dejes. Cada mañana y cada despertar es el día del milagro. Cada despertar es el día del milagro. Cada despertar es el día del milagro. Porque los tiempos son tiempos de Dios. Los tiempos son en sus tiempos. Los tiempos son de Él, no son nuestros tiempos. Por eso cada mañana declararemos, Señor, hoy es el día de mi milagro. Y Él verá la fe y se maravillará de tu fe. Y dirá, me maravillo de la fe. Me maravillo de tu fe, mujer. Me maravillo de tu fe, varón. Me maravillo de tu fe, me maravillo de tu fe. Que a pesar del dolor, aún hay fe. Que a pesar de la tristeza, aún hay fe. Que a pesar del dolor, hay fe. Hay fe, hay fe, hay fe. Hoy es el día de mi milagro. Oh sí, Señor, adora con tu corazón. Vamos, adora con tu corazón. Hoy es el día de mi milagro. Hoy es el día de mi Hoy es el día de mi sanidad. sanidad. Hoy es el día en que su poder me cambia. Oh sí, Señor. Hoy es el día de mi milagro. Hoy es el día de mi sanidad. Hoy es el día Hoy es el día. que su poder me cambiará. Oh sí, Padre Celestial, soberano Dios. Oh soberano Dios, soberano Dios. Adora al Señor con el corazón. Hoy es el día. Oh sí, Padre Celestial, soberano Dios. Tú eres nuestro Señor, Padre. Y por eso te damos las gracias. Te damos las gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele fuertes palmadas al Señor. Damos gracias al Señor. Tome sus asientos. Tome sus asientos.